Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Quemando Micrófonos, un debate más. Recuerden ustedes que nuestro eslogan es birrias, debates e ideas. Inicialmente pues esto empezó con un concepto en bares, se desarrolló un evento en Santés, se desarrolló un evento también en Bocaloa, y pues debido a todas estas cosas que se están viviendo en el mundo actual, pues entonces ahora también estamos haciendo estos formatos digitales. Hoy hay un elemento que lo hace un poco distinto. Usualmente hemos tenido más de un invitado en un solo debate, hoy tenemos a uno. Pero miren ustedes, y ahora que estamos en este formato digital, pues estamos teniendo a una persona que ha estado rompiendo esquemas, digamos, y marcando récords interesantes, y es por eso que tenemos a Milton Benítez, o ustedes, como lo conocen en las redes sociales, el famosísimo perro amarillo. Así que ustedes vean, este que se ha convertido en un espacio en la plataforma digital, un espacio informativo, además de eso, de bastante incisivo y todas estas cosas, y por eso nos parece apropiado pues platicar con vos, Milton. Milton, bienvenido a este foro de Quemando Micrófonos. ¿Qué tal? Y gracias también por abrirnos la puerta de alguna forma de tu casa. Gracias, Johan, sí, del equipo del Perro Amarillo y a todas las personas que nos escuchan. Creemos que ha sido necesario también aceptar estas entrevistas para poder manifestar lo que significa nuestro trabajo y poder establecer algunas diferencias. Y claro, nosotros también agradecemos esta oportunidad. Fíjate que una de las cosas que hemos agarrado muchas preguntas de la gente a través de las redes sociales, ¿no? Este espacio que justamente ha permitido que la gente pueda participar de forma más directa. Bueno, es algo que vos conoces mejor que todos nosotros. Y una de las cosas que la gente se pregunta es, ¿quién era Milton Benítez antes de Perro Amarillo? Platicarnos un poco de Milton Benítez antes incluso de tu trabajo en Hondurred, de dónde venís, cómo ocurre la incursión periodística, todas estas cosas, para poder imaginarnos también quién sos fuera de las plataformas digitales o quién fue Milton antes de estas plataformas digitales, para que la gente se vaya también haciendo una idea de quién es Milton Benítez. Sí, cuando se hace ese tipo de preguntas, que frecuentemente la gente dice, o inclusive en lo actual, quién es detrás de cámaras o quién ha sido. Sin duda que para mí es muy importante porque mis raíces son las que están determinando también hoy la forma de haber dado este paso a hacer un periodismo como vive la población hondureña. Me remonta a dos etapas que fueron para mí las más esenciales. Una, la crianza que yo tuve de una mujer con un volumen espiritual bastante connotado, con una forma de ver la vida muy justa, muy con respeto al otro o la otra. Entonces, me desarrollé en ese hogar donde se entronizaron los valores, donde era un imperativo salir adelante, pero sin hacer la estatura más grande en el hombro de los demás. Un hogar con mucha pobreza, como la mayoría de los y las hondureñas, un barrio que no es para nada ajeno al barrio Choloma, al barrio Barandías, al barrio Morazán y a esos barrios como es la Mercedes. Estudié en una escuela porque era lo normal de estudiar en la escuela que estaba o circunda al barrio. Entonces, me metí como dirigente estudiantil a temprana edad. En el 88, 89 yo entro al Aguilar Paz, tenía que trabajar, lavaba carros para poder estudiar, porque la pobreza en el hogar era bastante connotada. Mi mamá, junto a mi padre, pues dos obreros que han vivido de su trabajo y así vivieron siempre, con 6 hijos e hijas que pues tenían que sacar adelante, y eso era pues normal. En otros hogares se ha dado lo mismo, con la diferencia que teníamos un país totalmente diferente
al que tenemos ahora. Luego, después del movimiento estudiantil, a mí me toca salir al exilio por persecución del crimen organizado que se generaba en aquel momento, del DNI, el cual pues también nos torturaron, nos persiguieron, desaparecieron muchos de nuestros compañeros y compañeras que estábamos organizados en función de tener un país que estuviera liberado de la infame dictadura que ha existido siempre y que es la que no aparece, que era la que dirigía a los militares, pero que la gente creía que toda la etapa de dictadura habían sido los simples militares. No, era la CONADI, era parte de ese grupo de personajes oscuros que hoy se han mutado y tienen unos bebesaurios que le dan continuidad a esa corrupción que asfixia a los futuros colectivos. Entonces, de hecho, aquí en Honduras se hizo una reforma agraria solo para uno de esos delincuentes, como es Miguel Pacuce Barpún. Pues luego que me da la oportunidad en la vida de estar en Chile, tuve mucho privilegio de tener cercano a hacer trabajo periodístico de investigación, porque yo lo que fui a estudiar fue sociología, pues, es decir, pero luego sacando comunicación social, tuve la oportunidad de trabajar con Eduardo Galeano, un proyecto que era la deconstrucción de la creación burguesa de los derechos humanos, que era muy elitista, era un sinnúmero de burócratas yendo a levantar estadísticas y números a los países. Entonces hicimos un planteamiento con Eduardo Galeano, que luego pues me sentí seducido por hacer periodismo, reivindicándome en Oriana Falachi, en Jesús Quintero, en Pierre Calfon, en Dominique Lapierre, en ese conjunto de hombres y mujeres que entendían que la comunicación era muy esencial para los pueblos. Entonces, un joven normal que se crió con esa catadura moral que implementan los padres y las madres de aquellos entonces. Y no estoy diciendo que ahora no se haga, pero que hay más borbandeo, más basura mediática que distorsiona lo que los padres quieren para con sus hijos. Entonces, nada extraordinario. Lo único que creo que la pobreza, ese rincón en el que después de lavar 10 carros pues tenía que ir al colegio y era en la noche. Yo estudié en el Aguilar Paz en la noche porque yo tenía que trabajar en el día. Pero cuando llegaba y podía ver, yo tengo 2 madres, eso sí me gustaría resolver porque mi madre biológica, a mí me crió mi abuela, que es mi guanaca, la que yo siempre resalto, ¿verdad? Y no es porque tenga, porque con mi madre, pues, yo le digo moma, ha sido una relación muy bella, pero yo me crié con esa guanaca de segundo grado, de la mañana ir a dejarme a la escuela, de poderme decir quién era Dios, cómo era Dios, que Dios no era, ni había que buscarlo en ninguna tierra extraña, sino que en el dolor de los demás, levantarme y poder saber la magia que podía construir esa señora con un huevo o 7 huevos para los que estábamos ahí. Entonces, una vida desligada de vivir de política, de vivir de lo ajeno, una vida totalmente desligada de la injusticia. Entonces creo que eso pues nos fue generando la posibilidad de tener esa visión. Cuando regreso de Chile, yo quiero trasladar esa experiencia de haber ido a investigar a Colombia el paramilitarismo, de haber tenido la oportunidad de cruzar investigaciones con Tel Maldana, fiscal de Guatemala que llevó la CICI, inclusive con Iván Velázquez, el director, el jefe de la misión contra la impunidad y la corrupción CICI en Guatemala. Entonces, querer trasladar eso, pues me trajo mi primera incursión en el periodismo o en la comunicación, fue con Omar Rodríguez en Agualcho, y luego pues, luego pues me meto a Hondurred. A mí me invitaban como analista político y luego me hacen la invitación a que construyamos un programa, abro comillas, de intelectuales, cierro comillas, para poder tener una visión más previa
de la política tradicional y acepté. Era el doctor Almendares Bonilla, era de la mano de Guillermo Molina Chocano, un pionero de la sociología en Latinoamérica. Entonces, ese fue sí, Milton, fíjate que te interrumpo porque esa es una de las cosas que la gente nos ha comentado acá. Hace poco tuviste una transmisión en Facebook, a donde superaste las 50,000 personas conectadas en un solo momento. No estamos hablando de la cantidad de gente que lo pudo haber visto, sino que en ese preciso momento 52,000 y pico de personas conectadas a través de redes sociales. La primera pregunta que hace la gente es, ¿te imaginaste llegar a tener ese alcance en los espacios digitales? ¿Y qué tan distinto es esto de haber trabajado en un canal de televisión, ¿no? Y otra de las preguntas que la gente se hace es, ¿por qué saliste de ahí? Pero primero, hagamos esa comparación, porque le apostaste al tema de las redes, al tema digital, y pegaste 52,000 personas. Estoy convencido que eso es un récord en Honduras. Estoy convencido de eso. O sea, no creo siquiera que hubiese algún programa que se le acerque, pero que hicieras ese comparativo del espacio digital con la televisión cuando estuviste en tu momento en Honduras, estuviste en UNTV. ¿Qué puedes decirnos al momento de poner esas dos cosas en la balanza? Yo creo que la verdad ha ido teniendo esa progresividad. Hay alguien que comparte con ustedes y construyó este programa, que fue quien me invitó, que es testigo de eso, y es Ismael Cepeda. Cuando yo dirigía el Foro 13, siempre he manejado de que la popularidad, y perdón, voy a Winnie ya está compartiendo la página, le damos la bienvenida a la gente para compartirla en el Perro Amarillo. Entonces, sí, le recordamos a la gente que estamos en el Facebook Live de Quemando Micrófonos y que le den compartir para que se sumen a esta conversación, ¿no? Correcto. Entonces, yo llevaba a Ismael Cepeda para poder ir refrescando las lecturas económicas y he sido de los que cree que la popularidad con lo estético no riñen, pero que sí se puede hacer una televisión basura que no le ayuda más a nadie que al sucio empresario. Y eso a mí siempre me ofendió. De hecho, nosotros podíamos invitar a Ismael Cepeda con Giselle Vázquez, si no me equivoco, poder invitar a ese tipo de profesionales egresados y egresadas de la universidad, y siempre con el fin de que, con la intención que nosotros construíamos cada programa, tuviera el primer impacto, que era saber que en Honduras no debe ser una comunicación vulgar, que no debe ser ese estrionismo, esa desnudez para hacer popular un programa. Entonces siempre hemos trabajado, lo que se ha dado en estos últimos acontecimientos, donde siempre hay 20,000 personas conectadas entre el YouTube y el Facebook, que ya es algo que ya no lo lograron bajar, y aún con todas las censuras que le hacen a las personas, que ya no lo puede compartir en su página, que este contenido inclusive le sale pornografía, 28 páginas replicadas del Perro Amarillo, luego otros con nombres similares, pero aún así cada emisión tiene una cantidad de personas. Ahorita nos tiraron el primer reporte ya de estos últimos 15 días y llegamos a 7,5 millones de personas. O sea, que lo reprodujeron el programa. Y como Facebook, ustedes que lo manejan bien esto, ahí no puede mentir, ahí no se puede falsificar las estadísticas, las tira Facebook. Entonces, nos reunimos con el equipo, como ha sucedido en otras ocasiones. Lo que vemos ahí es el compromiso de continuar sosteniendo la independencia periodística, la independencia de la investigación, y que la verdad se le debe continuar dando al pueblo hondureño. Para nosotros no fue un estímulo al ego, fue un compromiso a esos miedos que generan que estos criminales nos quieran matar, a esos miedos de divisionismo a los cuales los líderes políticos no quieren sujetar a la base, al pueblo, que es el que debe determinar el curso del país. Otra pregunta que la gente hace, ahorita lo acabas de mencionar, pero la gente lo hace y lo han hecho más de una ocasión, es, ¿tiene miedo, Milton? ¿Tiene miedo el Perro Amarillo? Sí, soy una persona súper miedosa, es decir, es natural, es instintivo, es decir,
más aún cuando tenemos las pruebas como la banda sicarial ha salido de Casa Presidencial, los audios de cómo se ha ordenado por parte de Juan Orlando Hernández elaborar logística para criminales que han ido a acabar con líderes sociales, limpieza social, como le llaman ellos. Por supuesto que tengo miedo, mi equipo tiene miedo, pero el problema es que mi país vale más que la existencia individual y creo que ahí es donde se compensa, pero soy una persona que amo mucho mi vida, pues, es decir, amo mis hijos, no puedo imaginarme, y claro, cuando salgo, no me imaginé, y eso lo puede comprobar Ismael Cepeda. Es decir, nosotros siempre hemos hecho un periodismo que hoy pues, está más visible, pues eso nadie lo puede fabricar. Todo lo contrario a lo que indicaba Facebook. Es decir, para nosotros y nosotras, lo importante era hacer periodismo en Internet. Y me decían, ¿quién va a ver un programa de 2 horas y media? ¿Quién va a ver un programa de 1 hora y media? Hay que hacer programas rápidos, materiales ligeros. Unos expertos que querían ayudarnos. Y le dije, no, pero yo voy a hacer periodismo en Internet. Si solo nos pide una persona y nos reunimos con Win, a 2 personas le vamos a hablar, a usted y yo y a las personas. Porque para nosotros no era el objetivo buscar un programa que el nombre no le hiciera justicia a la estructura y al fondo del asunto, que es contar que los banqueros son una banda criminal en Honduras, que lavan activos, la narcopolítica en Honduras se entronizó. Entonces, tuvimos que tomar ese riesgo. Y obviamente es todo un equipo, yo solo soy una pequeña parte de un gran todo, y me siento muy satisfecho de ese gran equipo que también tiene miedo, pero que sabe que el compromiso del país es más grande que cualquier interés o cualquier miedo. Una pregunta, el tema del periodismo investigativo, pues existe el periodismo como tal, pero el periodismo investigativo es un compromiso sin duda bastante grande, ¿no? Y sobre todo, pues, en un país como el nuestro. ¿Cómo sabemos o cómo logra el equipo del Perro Amarillo distinguir la veracidad de una fuente? Porque es difícil también aquí, y sobre todo ahora con este mundo digital en el que vivimos, pueden haber cosas que intenten desviar del tema, pueden haber cortinas de humo. ¿Cómo hacen ustedes para identificar la veracidad de una fuente, de una nota? Y además de eso, si alguna vez han tenido la experiencia de caer en un error o de caer en una trampa, pues al final todos somos humanos. Ese es el trabajo. Este equipo trabaja 20, 22 horas diarias. Si una de las respuestas puede ser contundente para eso es que solo en Cotejar, por ejemplo, ahorita tenemos alrededor de 3.000 archivos y que están ahí siendo verificados, cheque por cheque, hoja por hoja. O sea, ese es un trabajo que nos lleva mucho tiempo. Y lo otro es que es muy fácil a veces cuando ya se tiene experiencia en el tema de la investigación y es descubrir cuáles son los intereses. Es decir, si la persona ha estado y es parte, a nosotros nos ha tocado fuentes muy gruesas como, y que nunca han salido en cámara, que nos digan, yo he sido parte de esa estructura criminal, pero me cansé y quiero que usted tenga esto. Ser muy responsable. De hecho, nosotros fuimos a unos tribunales con una querella y jamás pusimos en riesgo a la fuente. Entonces eso fue como creando una credibilidad que no se gana o así porque se puede comprar, sino que es la trayectoria y creo que es un trabajo de hormiga. Yo creo que la gente en el periodismo de investigación se imagina a un Sherlock Holmes, a una persona con un traje que es algo elegante, conspirativo, que está yendo. No, es mucho trabajo de ratonera. Yo tengo en la memoria muchos eventos, personas y acciones que no los quisiera tener, pero es mi responsabilidad hacerlo para el pueblo hondureño. Entonces, no es ese proyecto de investigación que la gente luego disfruta en 2 horas, poderle decir delincuente, lavador de activos a los que saquearon a OAVI, sino que eso fue horas y horas de trabajo, de debate. Ahí es un cansancio de Whitney Godoy, un cansancio
de Katia Lara, un cansancio de Miguel Tilguan, de Giselle Flores, es un cansancio de Amé Pérez. Es decir, cuando ya nosotros entregamos un documento, imagínate a una compañera de trabajo como Whitney Godoy sin dormir 5 días, pues entonces, y a veces por ello es que se vuelve un tanto injusto cuando un proyecto como este, que es una construcción colectiva, se quiere solo como resaltar la imagen del director. Yo solo soy el director de un programa y de un equipo de investigación que ama mucho a su pueblo y que está en la disposición, o sea, ver a mi hijo tener que conducir para hacer una transmisión a Yochoa, estoy hablando de 10 años, pues, en San Pedro Sula a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, sin poder dormir 3 días, porque había que salir con la caravana. Y ver a mi hijo, como también ver a una persona que va a colaborar y que se queda develado para podernos decir, sí, yo trabajé ahí y tiene razón, esto coincide. Encontrar a Omar Rivera, por ejemplo, y que salga con que es un homónimo, y que veamos que inclusive nos da la oportunidad de ir sobre la tarjeta de identidad y que hay 5 homónimos, pero que es Omar Rivera el gerente de una empresa que está ayudando a saquear, ¿verdad? Que es Omar Rivera, y tener que decirle que Omar Rivera es una persona corrupta, pues ya después cuando la gente ve las 2 horas de programa del Perro Amarillo, estamos hablando que es un trabajo pues enorme de poder cotejar y no caer en esas conspiraciones, porque nos han mandado información muy parecida a la verdad, pero que no es la verdad. Nos puede meter en un grave problema, pero es ahí la disciplina, la obediencia y ese principio de sospecha que es crucial en las investigaciones. Hay una pregunta que hace aquí David Alejandro, y saludamos a toda la gente que nos está escribiendo en esta transmisión en vivo, y le pedimos a toda la people que la comparta. Dice aquí, ¿qué tanta credibilidad tiene las declaraciones del Tigre Bonilla? ¿Qué tanto le cree el Perro Amarillo a lo que el Tigre Bonilla le dijo al momento de tenerlo en esa histórica transmisión de más de 50,000 personas conectadas? ¿Le cree el Perro Amarillo al Tigre? Bueno, le creo a los documentos. Nosotros no le creemos a personas, nosotros le creemos a los documentos. Los documentos los tiene el Ministerio Público, los documentos los tiene Omar Rivera, Vilma Morales y la depuradora. Le creo a los documentos que los tiene la Embajada de Estados Unidos. Le creo a los documentos que involucran, no solo porque involucran a Juan Orlando Hernández y a estructuras criminales, le creo a la documentación con sello de recibido que la tuvo Arturo Corrales Álvarez. Le creo a la documentación quien nos le entregue. Hay un principio, y eso es una anécdota que me contó Eduardo Galeano. Me decía, si el diablo nos trae las pruebas, que no existe el infierno, que no lo agarramos porque es el diablo, o realmente le contamos a la gente que lo han estado con ese mito manipulando. Entonces yo creo en la documentación, en lo que yo puedo probar. Y esas pruebas a mí me dicen que no ha existido una institucionalidad y que podemos probarla porque nadie desconoce que no ha existido un Estado de Derecho. Pero si esas pruebas me ayudan a mí y al equipo del Perro Amarillo y al pueblo hondureño a demostrar que el fiscal ha estado a favor de la impunidad, que el fiscal ha estado a favor que no se investigue la corrupción, el lavado de activos y a los narcotraficantes. Esto que si la documentación es real, a mí no me interesa quién es ni quién haya sido el Tigre Bonilla. Y más aún cuando lo importante de eso es que ha sido parte de ese sistema donde hay una policía que él dirigió, es un general. No estamos hablando de una persona que no estuvo conformando el Consejo de Defensa y Seguridad. Es decir, ahora, ¿por qué los cooperantes que quedan desnudos acá no le exigieron a Omar Rivera y a la depuradora sacar informes? Y más aún cuando veo que en los informes hay reintegro de policías que estuvieron puestos a disposición. Entonces, me parece a mí que es ahí donde el criterio del investigador o la investigadora va a colocar al pueblo hondureño o al pueblo en el que él esté investigando como su principal mandante. Y en ese sentido, nosotros no vamos a cuestionar porque no nos vamos a meter en una encrucijada moral. El periodismo de investigación no es una encrucijada moral.
porque ya cuando estás en una encrucijada moral de ver que las personas, es que yo milito en este partido, eso no es investigación. Pero es que yo trabajo aquí, es decir, a mí me tocó denunciar, para que te hagas un ejemplo, la corrupción de ASJ, y mi hermana trabajaba en ASJ, y mi hermana era abogada de ASJ, mi hermana no sabía que estaba trabajando en una organización poco transparente. Y a mí me llama mi hermana y me dice, pero si yo trabajo ahí, luego tuvo que renunciar mi hermana, pero ¿qué hago? O sea, ASJ está torciendo la verdad. Entonces, yo no puedo, porque mi hermana trabaja ahí, cuidarle el trabajo a mi hermana, porque hay 9 millones de personas que están siendo víctimas por torcer la verdad. Entonces, es ahí donde la ética es la primer regla de oro en el periodismo de investigación. Ahora, que la fuente sea una persona cuestionada, pues yo no soy juez, a mí me interesa que él esté en la disposición. Lo mismo pasó con otro personaje que le ayudó mucho a este país, que fue el primero en denunciar a Tony Hernández, Santos Rodríguez Orellana, que hoy los tribunales le están dando la razón, que fue la persona que dijo, este es el helicóptero de Tony Hernández. Juan Orlando Hernández tiene un cartel con su hermano. Y la Embajada de Estados Unidos conspiró, donde James Nilo sacó un Twitter descalificando esa fuente. Y nosotros seguimos dando, y eso provocó que la gente, porque también hay call centers de los grupos de poder, porque aquí estamos amenazando un poder económico cuya hegemonía ha empobrecido a la gente. Y esto no es un tema doméstico. Un banco tiene la capacidad de pagar 100 millones y se está robando 1.000 millones mensuales. Entonces puede pagar 100 millones para pagar call center, y a veces la manera inconsciente de las personas de defender a su propio opresor. Entonces, cuando nosotros vimos la información que nos daba Santos Rodríguez Orellana, que hoy ha servido de pruebas para tener como convicto y culpable de 4 delitos que involucran al cabecilla del cartel de los Hernández, tuvimos que verificarlo. Pero cuando también descubrimos que eso lo tenía el Ministerio Público, que lo tuvo Oscar Fernando Chinchilla, que la señora Vilma Morales y Omar Rodríguez también se confabularon con la Embajada de Estados Unidos, entonces dijimos nosotros, pues hay que denunciarlo. Y el personaje in situ del programa Perro Amarillo rompe con el esquema, y eso no agrede la catadura moral de cada uno de los miembros del Perro Amarillo, pero es su estilo, como lo quiere decir la gente, como lo querés decir vos, como lo quiere decir o lo dice en ocasiones Ismael Cepeda. Un banquero hijo de puta le quita la casa a un pobre, y hay que decirlo. Y yo en eso no tengo una encrucijada moral, siempre y cuando la verdad sea la primera que esté por encima de las declaraciones. Otra cosa, Milton, ya platicando de todo temas, y a veces cuesta un poquito llevar una línea, pero hay mucha gente que está hablando del tema de la oposición en nuestro país. ¿Qué opinión tiene Milton de esos liderazgos que hay dentro de la oposición? Estamos hablando de liderazgos dentro de las estructuras de partidos políticos, pero también dentro de la sociedad civil. ¿Qué opinión tenés de ellos? Yo creo que los liderazgos tienen ese riesgo de poder tener sus deseos personales, de poder ser carcomidos por la responsabilidad de ver cuánta gente cree en ellos y en ellas, y a veces no se han divorciado de saber que somos simples mortales. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te sientes inferior a una persona en la cual en su momento determinado has creído? No. Pero has creído en él, ¿me explico? Sí, Entonces, sí. y así es el pueblo hondureño, es noble, ha creído y dice, bueno, él nos va a llevar o ella nos va a llevar. Entonces, ¿qué pasa cuando estos líderes se encuentran en la responsabilidad de discutir los siguientes pasos de la unidad y de la construcción metodológica? Les toca preguntarles a ellos y a ella. Ahora, tienen miedo a escuchar la respuesta de un pueblo que dice, ¿por qué no se unen? Es muy elemental. Entonces, mi criterio de forma colectiva es que se han antepuesto algunos intereses y que me parecen muy infantilistas, porque hay 9 millones de personas que va a recordar a quien sea capaz
de quitarle al enemigo número uno y que le pueda abrir el camino para enfrentar a la verdadera dictadura en este país, que son los bancos. Entonces, ¿qué pasa cuando el líder no entiende el clamor del pueblo? Es porque quizás no está pasando las necesidades del pueblo. Porque a mí me gustaría un líder que estuviera ahora mismo sacando matemáticas alimentarias para saber cómo puta le va a dar de comer a la familia, o la suma matemática de cómo puta va a terminar de pagarle el colegio a los hijos, o de cómo puta va a pagar la energía eléctrica, que son necesidades, ni siquiera derechos humanos, son derechos animales. La gente quiere comer en Honduras, no tiene que comer. La gente quiere casa en Honduras, no tiene acceso a la casa porque los bancos son una organización criminal que juegan hasta con una tasa de interés del 64%, única en el mundo, pero como no hay Estado de Derecho, entonces cuando ya vemos la valorización individual, nos damos cuenta que el pueblo hondureño siempre ha estado sometido a ese tipo de caudillaje y que son nocivos porque ¿qué cuesta en este momento hacer? Yo me pregunto, pues, y te pregunto a vos y le pregunto a la gente que nos está viendo, yo pregunto, ¿será que soy irracional, pero yo me siento ofendido que un narco me diga qué hacer? Yo me siento ofendido, agredido, que un narcotraficante encontrado ya con diferentes pruebas y todo, yo no tengo nada. Yo ese tipo, a mí no me interesa en lo absoluto, pero ojo, ese tipo es el que está decidiendo ahorita con 100.000 millones de lempiras. Y el pueblo estamos a merced de las circunstancias de un orate criminal que no puede dar soluciones porque él es el problema. Es decir, él no puede desinstalar interrogantes porque él es la interrogante, Juan Orlando Hernández Alvarado. Inclusive para su mismo partido. Si no, no hubiese renunciado Jorge Lobo recientemente, ni Pepe Lobo a continuar con él. Si no, no tuviera críticas de personas que han estado con él y señalamientos de corrupción. Yo quiero confesarte algo. La mayoría de fuentes que se volvieron parte estructural de las investigaciones, en ocasiones eran nacionalistas. Hoy miramos a un Raúl Pineda, un intelectual de primer nivel en este país, siendo nacionalista, que pudiera estar ganando 200,000 pesos como asesor de la Cámara Legislativa, diciendo este tipo es un criminal que tiene que salir. Yo no entiendo, porque eso no es ni siquiera un tema de discusión. Ninguna persona sensata con valores se va a atrever a cuestionar que no es sano que la institucionalidad la dirijan personas señaladas por corrupción. Y es ahí donde yo quiero ponerle un poco el acento. ¿Cómo es posible que un diputado vaya sudado, pero no de trabajar, sino porque salió corriendo del tribunal, porque firmó porque es delincuente, y llega a hacer leyes? Yo no le entiendo a eso, perdón, pues, pero yo no le entiendo a esa mierda. Muy contradictorio. Sí, o sea, entonces, digo yo, pero ¿cómo ese tipo va a ser un código penal? O sea, ¿cómo ese tipo que es ladrón, cómo ese tipo que le demostraron que es delincuente, cómo ese presidente del Congreso que le demostraron que es ladrón y que firmó todos los contratos para el saqueo multimillonario en salud, ese tipo va a hacer leyes? O sea, yo no sé, quizás sea la única persona normal, pero ahora vemos, como decimos, que hay en transmisiones 50,000 anormales, 20,000 anormales. Entonces yo creo que ya no soy el único anormal que cree que este país debe ser para hondureños y hondureñas, que paradójicamente mandan 15 millones de dólares diarios. Y yo te pregunto, Johan, yo te pregunto, ¿cómo es posible que las personas que mandan 15 millones de dólares diarios no puedan decidir en este país, que son los migrantes? Y más allá de eso, ¿cómo es posible que a estas alturas no se haya hecho nada por esta clase política ordinaria, baja, virulenta, y que ese puticlub haya pensado en cualquier cosa, hasta en un código penal, menos en una reforma migratoria? Es decir, el pueblo no es pendejo. Y ya el pueblo no solo tiene a Maldonado, que es otro pendejo, y ese sí es un pendejo, pero con la fortuna que sus pendejadas lo hacen rico, y que sus pendejadas y sus perversidades también lo hacen rico, nada más. Pero que se haga a un lado, porque yo no quiero que la gente piense como yo. Y eso te lo puede decir Ismael Cepeda, pues yo soy una persona muy transparente. Yo invitaba a Ismael Cepeda
hace 5, 7, 8 años, 10 años, cuando él estaba haciendo la práctica en el FOSDE, luego cuando ya trabajaba en el FOSDE, y jamás le dije yo, usted no puede decir esto, usted no puede decir lo otro. Y ustedes conocen a Ismael Cepeda, pues, que es una persona muy transparente, con mucho amor a este país. Entonces, yo creo que estamos en el camino correcto, pero yo te pregunto, ¿estás de acuerdo que legislen delincuentes? ¿Cómo decís? Que si estás de acuerdo que legislen delincuentes, o sea, que si No, está no, para facultado. nada, para nada. Y de hecho, fíjate que esto nos lleva también a otra. Hace un ratito estábamos hablando sobre los liderazgos de la oposición y la gente me escribe por acá y me dice, ¿los ves unidos en algún momento? Porque la gente va al proceso electoral del 2013 y los líderes políticos no iban unidos. En el 2017 siempre hubo alguien que no se unió. Después de eso aparecieron otros líderes que no venían de partidos políticos, pero sí de sectores sociales de mucha importancia. Hubo sucesos trascendentales en la historia de nuestro país, pero al final tampoco se unían. ¿Los ve unidos en algún momento o siempre va a haber un pero que va a evitar que se sienten? ¿O si los ves a ellos, si ves la posibilidad de que ellos se puedan sentar en una mesa a hablar? Lo que pasa es que aquí en este 2020 hay un agravante. En el 2017 era una alianza electoral y la sagacidad de Mel Zelaya de poder ver que el voto cosmopolita no lo podía consolidar, porque en el voto rural Xiomara era y ha sido una mujer muy fuerte electoralmente. Entonces esa fusión era perfecta y de hecho superaron los confines del racionalismo electoral o lo que tradicionalmente se ha contado. Sin embargo, en este momento es un papel en blanco porque hay más actores. Es decir, y hay que firmar un papel en blanco, pero con el protagonismo, y yo voy preguntando, y si estoy equivocado me decís, no lo comparto. Pero ¿quién va a desconocer el liderazgo de la doctora Suyapa Figueroa? ¿Quién va a desconocer el liderazgo in situ de la lucha territorial por la que ha estado y continúa teniendo Miriam Miranda, para poner un ejemplo? En la plataforma social a Ismael Moreno. En la parte de la juventud y de los nuevos egresados, economistas, ¿con quién ha encontrado el pueblo hondureño una mejor lectura? ¿Con el Colegio de Economistas o con Ismael Cepeda, Cafati y Giselle Vázquez? Con esos tres jóvenes honestos. Entonces, ¿quién va a dudar del protagonismo y de la forma en la que se le venció al folietismo de parte del estudiantado? Entonces, ahora hay más sectores, ahora hay más fuerza. ¿Yo por qué no tengo miedo de reconocer que haya un liderazgo en los estudiantes? Esa es la pregunta que yo realmente hoy le dejo a los que siguen, a los líderes políticos. Yo quiero seguir haciendo periodismo y yo firmé ya porque mi palabra tiene peso, valor, y no la voy a poner, yo no voy a salir en una fórmula de diputación y apúntenlo en mármol, yo no tengo intereses. Ahora, ¿por qué yo no tengo miedo para que se haya y se pueda construir esa unidad? Yo estoy pensando en el pueblo, yo no estoy pensando en nada más. Yo voy a seguir haciendo periodismo. Entonces, ¿quién va a desconocer que todas esas fuerzas unificadas, porque es un cálculo científico, yo soy politólogo, es decir, lo que ha sostenido a esta criminalidad organizada gobernando es el 65% de abstencionismo, de personas que ya no creen en Juan, en Pedro, en María, pero puntualmente. Pero si lo ven unidos, el que no cree en Juan, cree en Pedro. Es muy matemático, la ciencia política tiene su carácter epistemológico en relación a que no es que te vas a poner a inventar, pues. Es decir, el que no cree en la doctora Figueroa por X o Y razón, cree en Nasralla. El que no cree en Nasralla, cree en Mel. ¿Y por qué no hacer un documento en todos ellos y ellas? Esta vez es el pueblo quien diga no queremos. Y solo yo te pregunto, ¿será que le tienen miedo a un párrafo de un acuerdo que diga no puede participar en política toda aquella persona que esté involucrada en corrupción o narcotráfico? O sea, yo me pregunto si eso no es saludable para un país. Ahora, si no es saludable para un dirigente político, pues que coma mierda. Pero lo saludable para el país
es sin duda alguna que no veamos a una Valesca Zelaya, por favor, hombre. Si tenemos una Giselle Vázquez, si tenemos mujeres campesinas honestas, inteligentes, brillantes, aquí hay científicas postergadas, porque la política tradicional le permite a una o a un corrupto que solo estuvo de delantero del Olimpia, como Wilmer Velázquez, o a ese troglodita de Elvin Santos. Es decir, yo voy a hacer una pausa y voy a preguntarte, o sea, ¿cómo es posible que nos neguemos a esa posibilidad que hay 27,000 docentes egresados de la universidad que no tienen empleo, 10,000 médicos desempleados que no tienen empleo? Ismaelito te puede decir que hay más de 5,000 economistas que están sin empleo, entre ingenieros y arquitectos. O sea, la masa desempleada en el país es impensable, y los narcotraficantes y los corruptos no le entienden a eso. O sea, yo admiro a un Rodulio Perdomo, un Hugo Noé Pino, un Eugenio Sosa, una Lucía Vigil. Es decir, hay mujeres y hombres, pero para tirar a la garduña. Ahora, ese documento de unidad lo que tiraniza son los complejos, porque yo sí quiero que me contestes esta pregunta. ¿Vos crees que tiene más valor Carlos Roberto Flores Facusé o Ismael Cepeda? Isma. Entonces, ¿por qué? ¿Y a quién puta le va a interesar? A mí me interesa que esté Ismael Cepeda. Al pueblo hondureño le debe interesar que esté Ismael Cepeda. Ahora, ¿quién tiene los medios de comunicación para figurar? Carlos Flores. Ahora con el perro amarillo, y como lo hemos hecho siempre, connotamos este tipo de personas, porque entre más amplia es la unidad, menos posibilidades de maniobra hay, y a eso le tienen miedo. Ok, entonces podemos concluir con esto que me estás diciendo, es que hace algún tiempo, cuando hablábamos de un bloque opositor, estábamos hablando solamente de Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación, en su momento el PAC, cuando lo tenía Salvador Narrala, pero ahora se suman otros elementos que no son de partidos políticos, sino que son bloques ciudadanos que nacen justamente de esa necesidad que tienen. Entonces ahí ya estamos hablando de sentar a todos estos elementos y crear un bloque opositor. Si eso se logra, entonces podríamos decir que la dictadura cae. Sí. O sea, Juan Orlando le está apostando, y el Partido Nacional, a un voto duro que es lo suficiente como para poder ganar. En Honduras se gana con la minoría de los hondureños. Es decir, si nosotros nos vamos al cociente electoral, porque esto es científico, al cociente electoral anterior, Juan Orlando, aún con el fraude, demostró que había ganado, y siendo un resultado que sabemos a todas luces que fue reconocido por los actores que fue fraude, todo el mundo, 192 países determinaron que era fraude, pero en Honduras a punta de bayoneta lo impusieron. En Honduras con el 30 a 32% del cociente electoral es más que suficiente. Y con ese 30 y 32%, si la gente no lo sabe, el cociente electoral en Honduras ya te permite que la primera y segunda casilla de tus diputados, que no van a ir nunca, que dice, ¿y este tipo cómo es que es el más votado? ¿Y quiénes eran los más votados del Partido Nacional? Oscar Álvarez. ¿Quiénes eran los más, que son fieles al Partido Nacional? ¿Quiénes eran los más votados? Joche Villanueva. ¿Quiénes eran los más votados? O sea, personas que el cociente electoral, y por eso era la preocupación de Juan Orlando de decir que votaran en línea, que la gente pues ahí tradujo que no sé si es que se quería meter una línea o era que votaran en línea, que fue objeto de muchos memes, pero vas a tener ese mismo cuadro de políticos al frente del Partido Nacional, porque es antidemocrático la forma de elegir popularmente. No va a estar la nacionalista de las Ayestas, no va a estar la nacionalista economista que puede estar escuchando ahorita y que nos merece todo el respeto. Cuando hablamos del crimen organizado de la cúpula del Partido Nacional, es porque así funciona. Ahí va a estar Toño Rivera, que producto de la política, con el papá, el zorro de la política, Callejas, Mario y su otro hermano tienen un canal de televisión y son socios de BAC. Y eso lo ha generado la política. Nunca han trabajado en el país. Entonces, lo que se quiere con esta unidad es que se puedan diluir todas esas estructuras caudillistas.
¿Por qué no democratizar las propuestas del pueblo? Como te dije, mencioné una. ¿Por qué no un aumento al salario mínimo a través de la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el monopolio de Hondutel, que es un monopolio estatal que lo ha cedido vulgarmente por corrupción? ¿Por qué no? Y eso lo sabe perfectamente cualquier economista de manera elemental. Este país lo ponemos en términos concretos a poder figurar en una creación de empleos, de desarrollo humano, sin joder ni tampoco recibir dinero de la cooperación. Pero tenemos que quitar esos nudos corruptos que van permitiéndole a los mismos de siempre decidir sobre un país, como que son los monarcas, los dueños, y hemos vuelto a la época medieval, como que son ungidos por la deidad. Por favor, pues, esto es bien elemental. Es decir, aquí solo es de que te vuelvo a mostrar el papel en blanco, otro derecho humano que se especifique. Ninguna persona que ha estado ligado a corrupción, narcotráfico, puede estar participando en política. Dos, ninguna persona que haya o que ostente puestos públicos puede poner a sus hijas de presidente del Banco Central, como lo hizo Mauricio Oliva Herrera, y que la cuñada, la amante, el marido ande en seguridad donde se invierten miles de millones, y la persona honesta es la que matan en las calles. La persona honesta es la que está pidiendo por un empleo. Tres, ¿por qué, si ya se demostró que la exoneración fiscal, que solo en 2 años son 70,000 millones para estos voraces criminales delincuentes de los empresarios, y era para generar empleo y no lo generaron, ¿por qué no quitarlo? Esa riqueza va a llegar al pueblo. Cuarto elemento, ¿cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia se esté eligiendo de forma paritaria? Es decir, 7 para Carlos Flores y 8 para Ricardo Maduro Lloves, y los que representan a Ricardo Maduro Lloves y a Carlos Flores. Por favor, hombre. ¿Cómo es posible que sea la antojadiza forma de Carlos Flores y de los Ferrari, de los Lamas, de los Jawit, de los Cafati, y hablo de los Cafati en relación a los dueños del Café El Indio? ¿Cómo es posible que de los Calleja Romero, que murió siendo una rata delincuente, herede a Irene, su hija, a que continúe con esa cadena interminable de corrupción? Por favor, y ellos sean los que elijan el fiscal. Entonces yo creo que no estamos llevando al pueblo hacia una demagogia. Esto es algo concreto, real, y como te digo, las muestras del equipo del Perro Amarillo es que nosotros firmamos cualquier papel, que no aspiramos a nada más que seguir haciendo periodismo. Pero, y esa es una de las preguntas, fíjate, porque aquí mucha gente, disculpa que te interrumpa, pero la gente pregunta, por ejemplo, ¿dónde te ves en un año? ¿O dónde ves en un par de años el proyecto del Perro Amarillo? Y justamente haciendo esto, periodismo. claro, si la política es una ciencia, a mí me apasiona, es lo que me encanta de la política. Sin embargo, en este momento han hecho trabajo para ello muchos y muchas, que se han sacado una situación que este proyecto es de la embajada. Puta, cuando la embajada a mí me quitó la visa, le negó la visa a Willy Godoy. O sea, estaban esas preguntas pendientes, fíjate que ahí te me adelantaste, que era nos dicen a nosotros justamente que eso. hemos sido reprimidos y perseguidos por esta, y la única estructura consciente de pedir la salida de la base militar, que no ha servido para otra cosa más que para tener secretos ocultos del narcoestado, es la embajada de Palmerola, la base militar de Palmerola. Hemos sido nosotros y nosotras. Entonces, pero ese es el temor de algunos monarcas que no tienen el valor, porque yo le pido a un líder político, pues, que me diga a mí, mire, usted está con un proyecto de la embajada o con un proyecto que está fuera del pueblo, pero te generan la incertidumbre desde la base, porque ellos viven de la confusión, ellos viven del divisionismo. Y aquí hay 2 puntos concretos, pues. O nosotros estamos fuera del Guacal queriéndole entregar al pueblo hondureño la posibilidad de que ellos elijan su corte, esa corte que en este momento ya tuviera preso a Juan Orlando, pero como es de Carlos Flores y de los banqueros, esa corte no va a meter preso a Juan Orlando. Decirle al pueblo que sea él quien elija al fiscal que también pudiera meter preso a Juan Orlando Hernández y a una serie de criminales, pero no lo va a hacer porque ese fiscal no es del pueblo, ese fiscal es de los bancos y está escondido. Entonces,
Aquí pongamos en una pesa para que podamos hablar en términos concretos quién es que tiene alguna agenda oculta. Pues nosotros somos libro abierto. Y ahí viene algo interesante, porque hablas del tema del fiscal. Ahora, mucha gente pregunta también de la fiscalía, pero la de Nueva York. ¿Qué lectura le das a todas estas cosas que han pasado? De repente nos cae una tormenta de noticias, se publican documentos, esto y lo otro, se mencionan nombres, de repente otra vez hay una, digamos que tensa, una calma por ahí, y de repente otra vez, y empieza esto y lo otro, y entonces la gente empieza a hacerse un montón de ideas, y cada quien empieza a hacer su propia lectura. ¿Qué lectura le da vos a lo que está pasando en Nueva York? A mí me da pena, de verdad te lo digo, porque yo soy de los que fui a luchar en contra de la embajada cuando la irregular extradición de Mata, porque para mí los hondureños deben ser condenados y juzgados en su patria, pero no tenemos un Estado de Derecho, entonces es ese mal sabor a boca, o no, o más bien como esa derrota para el crimen organizado que no te deja satisfecho completamente, porque queremos una institucionalidad aquí en Honduras. Pero ese entreguismo lo hicieron ellos. Y enhorabuena que ellos firmaron, que es un tratado administrativo, todavía no es un tratado de ley, solo es un convenio cuya administración la sigue teniendo el señor que dirige el Consejo de Defensa y Seguridad, al cual pues siempre le hemos dicho, Juan Orlando Hernández y Argueta, ¿por qué no saca todas las órdenes y pedidos de extradición que tiene? ¿Por qué no desempolvan el pedido de extradición de Mauricio Oliva Herrera? La investigación a fondo que se ha tenido con su criminalidad. Y por eso nosotros hemos sido bien cuidadosos. Y de hecho, nuestras investigaciones nunca nos hemos respaldado, y quiero serte fiel en esto. Nosotros íbamos a ir a la Corte Sur a darle la cobertura. Nos censuraron la visa. Le censuraron la visa a Whitney. Nosotros le íbamos a dar cobertura. Y producto de la ética, del prestigio o de la credibilidad que tiene el Perro Amarillo, pudimos enviar a Ahmed Pérez, que es un miembro del equipo del Perro Amarillo. Y la ventaja que tenemos nosotros es que no tenemos visto, pero tenemos amistades. Y podemos reunirnos con Noam Chomsky. Y podemos tener acceso a jueces, a personas que construyeron el código de ética de la Corte de Apelaciones en Nueva York. Y tuvimos la certeza, inclusive con periodistas extranjeros, de tener la primicia de saber que iba a salir condenado Tony Hernández y que iba a salir condenado culpable. Y lo dijimos en el equipo de investigación del Perro Amarillo. Entonces, la gente, mira, ayer, la verdad por que ejemplo, se dio otro fenómeno. Alguien sí, que sí, está sí. pedido. ¿Ah? Dale, contame lo que me ibas a decir. Después saludamos a la gente que nos está sintonizando. No, o sea, sí, queremos agradecerle. Bueno, ayer hay una persona que está siendo investigada. Admiten una investigación sobre el Tigre Bonilla como brazo armado del cartel de los Hernández. Entonces, ¿cuál es el rol de un periodista? Es ratificar la información. Nosotros habíamos ratificado que él estaba en Honduras porque nosotros estamos haciendo un artículo escrito y veníamos 286 kilómetros, todavía no habían terminado unos programas que estaban diciendo última hora el Tigre se fue, y nosotros lo dijimos en el programa. Nosotros hemos estado destruyendo ese fetiche de última hora, porque para Honduras la última hora va a ser cuando se vaya este narcotraficante. Pero esas son como maniobras de manipulación. Nosotros lo dijimos, los medios continuaron insistiendo, y ayer yo estoy en otro guión, en otro trabajo, y cae la llamada. Entonces, yo te digo algo sobre esa lectura que yo tengo de la Corte de Nueva York, y pongo este ejemplo del equipo del Perro Amarillo con su credibilidad. Lástima que en Honduras todavía no hayamos recuperado la Corte, porque nosotros tendríamos que ver preso a Tony Hernández, a Juan Orlando Hernández y a quien sea culpable aquí. Y como dijo Mar Mengíbar, solo con el tema de corrupción y lavado de activos, Juan Orlando Hernández Alvarado, aquí hay suficientes pruebas para que ni con 3 vidas le alcancen a poder pagar todo lo que ha hecho. Yo voy a decirte algo, y eso lo está desconociendo ya todo el nacionalismo, ya no lo reconocen a Juan Orlando Hernández como nacionalista.
Ya no reconocen a esa banda criminal porque hay mucho nacionalista honesto. Y eso tenemos que decirlo. Hay mucho liberal honesto que quizás dice él, yo he sido liberal por tradición y nunca me he metido en política, pero los padres heredaron tradicionalmente eso y ellos no son corruptos, nunca se han robado un peso. Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico y al pueblo hondureño decirle que no debemos desaprovechar esta oportunidad de poder hacer 3 preguntas. ¿Quién dirige la Corte? ¿Quién dirige el Ministerio Público? Y ojo, son poderes independientes que por eso no se eligen bajo el voto electoral. Pero ¿cómo es que tiene control sobre la Corte y la Fiscalía? Carlos Flores. Y dicho por el mismo Luis Zelaya, donde hizo un video diciendo la Corte se ha elegido en la casa del señor Carlos Roberto Flores Bacusé. Entonces, si cuando los mismos actores te cuentan la verdad, pero esa verdad te aterra y no la querés recibir, pues ya es problema de cada quien seguir confundido o emprender un camino que es escabroso, pero que es el que te va a llevar a la salida. Antes porque tenemos que ir cerrando, porque pues Milton tiene una emisión más hoy a las 6:30 de la tarde. Aquí pone Juan Carlos JC, pone buenas tardes, Fernando, me pone pregúntele qué piensa por la posible constituyente de la que la gente tanto habla, tomando como base que es una de las salidas de Juan Orlando Hernández. Me imagino que has escuchado esas cosas que se hablan de una posible constituyente. Claro, la constituyente para nuestro juicio es, porque la constituyente tenemos que explicarle al pueblo, no es más que una correlación de fuerzas. Y en esa correlación de fuerzas, donde se pueda participativamente tener a todos los sectores, y como no tiene límites, porque si no, no es constituyente, a eso le han temido siempre, a una constituyente, pero no que sea con cuadros amañados. ¿Y cómo se puede lograr eso? El pueblo hondureño ya no va a tener como constituyente a Omar Rivera si está involucrado en corrupción. Es que el proyecto del perro amarillo, eso es lo que ha ido dando la posibilidad. Ya no puede ser diputado constituyente el señor Elvin Santos. Perdón, pero eso es a lo que el pueblo hondureño debe de aspirar, a la construcción de un nuevo contrato social a través de una Asamblea Nacional integrada por hondureños y hondureñas honestas, que constituya y que sea constituyente de un contrato social donde primen los derechos humanos y donde estén por debajo los intereses partidarios. Y a ese orden piramidal es que le tienen miedo, a que el pueblo sea quien tenga realmente el poder. Ok, otra pregunta. En una palabra, decirnos una palabra que describa al perro amarillo, no a Milton, sino que al perro amarillo, en una palabra. Y viceversa, una palabra que describa a Milton y no al perro amarillo. Un obsesionado por la investigación al perro amarillo. El perro amarillo. Y a Milton Benítez, un hombre superado por el perro amarillo. Ok, excelente. Y otra pregunta es, ¿un líder o lideresa en Honduras con quien te sientas identificado, actual o históricamente? Con varios, con Miriam Miranda, con la doctora Suyapa Figueroa Aguigure, con Berta Cáceres, con muchos personajes, con Ismael Cepeda, con personajes que han tenido un liderazgo que lastimosamente no ha sido un liderazgo que las clases despóticas y dominantes de estos países los reconozcan como tal. Admiro mucho a Rodulio Perdomo, admiro mucho a una cantidad de seres humanos y humanas que es una lista interminable y que creo que son los encargados de construir este país. Milton, ¿podemos llegar a la conclusión entonces de que este bloque opositor integrado por todos estos sectores, no solamente partidos políticos, sino que todos los sectores, sí es posible que se sienten, sí lo ves en un futuro, juntos, planificando los cambios que el país necesita? Y digamos que a pesar de que ahora Estoy perdiendo lo último que me estás preguntando. Digo que sí ves a un bloque opositor unido en algún momento, sí los ves, entonces podemos concluir que sí los ves sentados en una mesa juntos.
yo veo al pueblo hondureño y yo creo que inclusive los líderes solo tienen que recordar lo que han hablado, que han planteado que es una unidad con las bases, pero la unidad con las bases, la unidad con el pueblo, significa escuchar a esos pueblos originarios, escuchar a esos movimientos sociales. Entonces sí lo veo porque es una mayoría que debe de arrastrar a una minoría y no una minoría arrastrando a una gran mayoría de hondureños y hondureñas honestas que pueden figurar ahí. ¿Qué más ejemplo de honestidad puede ser tener ahí a los y las estudiantes, por ejemplo, debatiendo y planteándose? Y como te digo,